El teatro y la peste. La peste más terrible es la que no revela sus síntomas. De ahí surge la fisonomía espiritual de un mal con unas leyes que no pueden precisarse científicamente y con un origen geográfico que sería de idiotas intentar determinar. Pues la peste de Egipto no es la de Oriente, ni la de Hipócrates, ni la de Siracusa, ni la peste negra de Florencia, a la que la Europa medieval debe sus 50 millones de muertos. Nadie dirá por qué la peste golpea al cobarde que huye y preserva al vicioso que se satisface con los cadáveres, ni por qué el distanciamiento, la castidad y la soledad son impotentes contra los agravios del flagelo, ni por qué determinado grupo de libertinos aislados en el campo puede aguardar en paz los días cálidos en los que la peste se retira, ni por qué en un castillo próximo, rodeado por hombres con armas que impiden la entrada, la peste convierte a todos en cadáveres, a excepción de esos hombres armados que son los únicos expuestos al contagio, ni por qué los cordones sanitarios de las tropas de Mehmet Ali a finales del siglo pasado, cuando hubo un rebrote de la peste egipcia, protegieron eficazmente los conventos, las escuelas, las prisiones y los palacios. Ni por qué en la Europa de la Edad Media, en lugares sin ningún contacto con Oriente, brotaron de pronto múltiples focos de una peste con todos los síntomas característicos de la peste oriental. Con tales rarezas, misterios, contradicciones y síntomas, hemos de componer la fisonomía espiritual de un mal que socava el organismo y la vida hasta el desgarramiento y el espasmo, como un dolor que al crecer y ahondarse multiplica sus recursos y vías en todos los niveles de la sensibilidad. Entre el atestado que corre gritando en persecución de sus visiones y el actor que persigue sus sentimientos, y entre el hombre que inventa personajes que nunca hubiera imaginado sin la plaga y los crea en medio de un público de cadáveres, y el poeta que inventa intempestivamente personajes y los entrega a un público igualmente inerte o delirante, hay otras analogías que confirman las únicas verdades que importan aquí y sitúan la acción del teatro como la de la peste en el plano de una verdadera epidemia. San Agustín, en La ciudad de Dios, lamenta esta similitud entre la acción de la peste que mata sin destruir órganos y el teatro, que sin matar provoca en el espíritu no solo de un individuo sino de un pueblo entero las más misteriosas alteraciones. Si admitimos esta imagen espiritual de la peste, descubriremos en los estados de ánimo perturbados del apestado el aspecto material de un desorden que en otros planos equivale a los conflictos, a las luchas, a los cataclismos y a los desastres que encontramos en la vida. Y así, como no es imposible que la desesperación impotente y los gritos de un lunático en un asilo lleguen a causar la peste por una suerte de reversibilidad de sentimientos e imágenes, puede admitirse también que los acontecimientos exteriores, los conflictos políticos, los cataclismos naturales, el orden de la revolución y el desorden de la guerra, al pasar al plano del teatro, se descarguen a sí mismos en la sensibilidad del espectador con toda la fuerza de una epidemia. Ante todo, es importante admitir que, al igual que la peste, el teatro es un delirio y es contagioso. El espíritu cree lo que ve y hace lo que cree, y tal es el secreto de la fascinación. Si el teatro es como la peste, no es solo porque afecta a importantes comunidades y las trastorna en idéntico sentido. Hay en el teatro, como en la peste, algo a la vez victorioso y vengativo. Ese fuego espontáneo que la peste enciende por allí donde pasa, sabemos que no es más que una inmensa liquidación, un desastre social generalizado, un desorden orgánico.
La peste toma imágenes dormidas y las activa de pronto transformándolas en los gestos más extremos. Y el teatro toma también estos gestos y los lleva a su paroxismo. Como la peste, rehace la cadena entre lo que es y lo que no es, entre la virtualidad de lo imposible y lo que ya existe en la naturaleza materializada. Redescubre la noción de las figuras y de los arquetipos que operan como golpes de silencio, pausas, intermitencias del corazón, excitaciones de la linfa e imágenes inflamatorias que invaden la mente bruscamente despierta. El teatro nos restituye todos los conflictos que duermen en nosotros, con todos sus poderes, y da a esos poderes nombres que saludamos como si fuesen símbolos. Y he aquí que ante nosotros se desarrolla una batalla de símbolos lanzados unos contra otros en una lucha imposible, pues solo puede haber teatro a partir del momento en el que empieza realmente lo imposible y cuando la poesía de la escena alimenta y recalienta los símbolos realizados. Una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los sentidos, libera el inconsciente reprimido, incita a una especie de rebelión virtual e impone a la comunidad una actitud heroica y difícil. Como la peste, el teatro es una formidable invocación a los poderes que lleva al espíritu a la fuente misma de sus conflictos. El teatro esencial se asemeja a la peste, no porque sea también contagioso, sino porque, como ella, es la revelación, la manifestación, la exteriorización de un fondo de crueldad latente y por el que se localizan en un individuo o en un pueblo todas las posibilidades perversas del espíritu. Hay en él, como en la peste, una especie de sol extraño, una luz de intensidad anormal, donde parece que lo difícil y aún lo imposible se transforman de pronto en nuestro elemento normal. El teatro, como la peste, ha sido creado a imagen de esa matanza, de esa separación esencial. Desata conflictos, libera fuerzas, desencadena posibilidades, y si esas posibilidades y esas fuerzas son oscuras, no es culpa de la peste o del teatro, sino de la vida. No vemos que la vida, tal y como es y tal y como la han hecho, ofrezca demasiados motivos de exaltación. Parece como si por medio de la peste se vaciara colectivamente un gigantesco absceso, tanto moral como social, y que el teatro, como la peste, hubiese sido creado para drenar colectivamente esos abscesos. Quizás el veneno del teatro, inyectado en el cuerpo social, lo desintegre, como dice San Agustín, pero en todo caso actúa como la peste, como un azote vengador, como una epidemia redentora, donde en tiempos de credulidad se quiso ver la mano de Dios y que es solo la aplicación de una ley natural. Todo gesto se compensa con otro gesto y toda acción con su reacción. El teatro, como la peste, es una crisis que se resuelve con la muerte o con la curación, y la peste es un mal superior, porque es una crisis completa, después de la cual solo queda la muerte o una purificación extrema. Asimismo, el teatro es un mal, pues es el equilibrio supremo que no se alcanza sin la destrucción. Y al final puede advertirse que desde un punto de vista humano, la acción del teatro, como la de la peste, es beneficiosa, pues al impulsar a los hombres a que se vean tal y como son, al hacer caer la máscara, al descubrir la mentira, la debilidad, la bajeza, la hipocresía del mundo, sacude la inercia asfixiante de la materia que invade hasta los testimonios más claros de los sentidos y revela a las comunidades su oscuro poder, su fuerza oculta, invitándolas a tomar frente al destino una actitud heroica y superior que nunca hubieran alcanzado de otra manera. Y el problema que ahora se plantea es saber si en este mundo que se cae, que se suicida sin saberlo,
se encontrará un núcleo de hombres capaces de imponer esta noción superior del teatro, hombres que restaurarán para todos nosotros el equivalente natural y mágico de los dogmas en los que ya no creemos.